Buenos días, el día de hoy, sábado 18 de julio, en la asignatura de higiene laboral, vamos a abordar el tema número 7, que es la medicina del trabajo. Vamos a hablar ya del otro aspecto de lo que es la higiene laboral. Estuvimos hablando sobre los riesgos, bastantes riesgos a nivel de la empresa. Hablamos de los riesgos físicos, químicos, biológicos, pero vamos a ver ahora la otra parte de lo que son las enfermedades laborales. Una cosa era los aspectos que tenían relación con los accidentes a nivel de la empresa, y ahora vamos a ver sobre las exposiciones a largo plazo a un agente que nos puede causar daño y que nos puede generar enfermedades laborales. Eso es ya algo diferente. Bueno, para iniciar vamos a hacer un aclaratorio sobre los diferentes conceptos. La salud ocupacional, muchachos, se divide en lo que es la seguridad industrial y la higiene industrial, la medicina preventiva y la medicina del trabajo. Todo esto, muchachos, son aspectos que son evaluables dentro de una empresa, dentro de un grupo de trabajadores. ¿Ya? La seguridad industrial tiene que ver con las condiciones de trabajo y tiene que ver con las maquinarias, la seguridad de la maquinaria, y tiene que ver con las herramientas que se están utilizando para llevar a cabo los procesos. Y los procesos pues son todos aquellos pasos a pasos que se realizan para obtener, discúlpeme que me estoy escuchando, ¿no? Ok. Entonces los procesos son todos aquellos pasos a pasos que se realizan para llevar a cabo el producto final de una empresa, que puede ser el producto final, puede ser un repuesto automotriz elaborado, puede ser una camisa elaborada en una zona franca, ¿ya? Pero todos estos procesos juegan un papel importante en la incidencia de enfermedades, porque si los hacemos mal o nos vamos por los procesos más largos que cansan al trabajador, entonces estamos incurriendo en un riesgo. La parte de la higiene industrial, muchachos, tiene que ver con el ambiente, con la contaminación a nivel de aire, suelo y agua. Y la medicina preventiva tiene relación con las enfermedades comunes agravadas por el trabajo. Es decir, si yo soy un trabajador hipertenso y llego a esa empresa y me someten a altas temperaturas, entonces esa condición mía previa, que era una hipertensión arterial, se me puede ver agravada por ese puesto de trabajo. Y en sí, la medicina del trabajo, que tiene que ver con las enfermedades profesionales adquiridas por la exposición crónica de los diferentes agentes. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes lo dominen, estos 4 conceptos que forman parte de lo que es la salud ocupacional. Es bien importante, muchachos, que ustedes dominen estos conceptos. Aquí lo tenemos. La seguridad industrial tiene que ver con las herramientas, con la maquinaria, con los procesos de trabajo. La higiene industrial tiene que verla con el ambiente, con la contaminación a nivel de la empresa, pero acuérdense que los contaminantes también podían ser factores físicos, químicos, biológicos, etc. Y la medicina preventiva tiene que ver con las patologías de base que tienen los trabajadores y que ingresan a la empresa y que pueden agravarse por las condiciones de trabajo. Las enfermedades profesionales son adquiridas en el trabajo. Ya lo mencioné aquí arriba en la teoría y ahora se los hago ilustrado. La medicina del trabajo es tan antigua como el ser humano sobre la tierra, y ante la necesidad de proveerse de alimentos para subsistir, nació el trabajo, porque el que no trabaja no come, dice un dicho. Esto origina un número creciente de riesgos, situaciones capaces de producir enfermedades o incluso la muerte de los trabajadores. Así aparecen los primeros antecedentes de la medicina laboral. Nos encontramos con este señor, muchachos, Bernardino Ramazzini. Este señor, en el año 1701, pues escribió su obra, y es considerado esta obra de Morbis Artificium Diatriba. Este señor es considerado el padre de la medicina del trabajo, y el 5 de noviembre, día de su fallecimiento, se conmemora el Día del Médico del Trabajo. El 5 de noviembre. Ya, yo pues en lo personal yo soy médico del trabajo. Entonces este señor es considerado como el padre de la medicina del trabajo. La definición de la medicina del trabajo se dice que es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral. Fíjense que dice accidentes
o enfermedades. Acuérdense en el esquema que les acabo de dar, los accidentes y las enfermedades a consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas, es decir, cómo tenemos que hacer los procesos para que no nos enfermemos, cómo tenemos que hacer los procesos para que no nos accidentemos, ¿ya? Entonces a eso se dedica la medicina del trabajo y tiene sus objetivos, ¿ya? Los objetivos son fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar de los trabajadores, interrelacionar todas las profesiones vinculadas al bienestar y prevención en el ambiente de trabajo. En un ambiente de trabajo nadie se puede estar accidentando todos los días, ni nadie puede estar reportando enfermedades de base crónicas agravadas por las condiciones de trabajo, ni nadie me tiene que estar reportando enfermedades de origen laboral. Otro de los objetivos es prevenir daños causados por estos factores, proteger los riesgos de productos o elementos nocivos para la salud del trabajador. Acuérdense que ya hablamos de los contaminantes químicos en las clases previas. Colocar y mantener al individuo de acuerdo a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Ya, cada quien es bueno para algo, ya, y todos lo sabemos. Unos tienen las aptitudes para ciertos puestos de trabajo, otros tienen las aptitudes para otros, unos son más callados, otros son más introvertidos, unos son más fuertes, otros son más débiles, ya, otros tienen mayor capacidad de toma de decisión, de iniciativa. Todo eso es lo que tenemos que considerar a la hora de la entrevista de trabajo, las aptitudes. Una cosa es la aptitud, muchachos, que es la capacidad, las destrezas que tiene el individuo, y otra cosa es la actitud, que son las formas de cómo nosotros vemos ciertas situaciones de la vida o ciertas situaciones en el trabajo. Entonces, adaptar el trabajo al hombre, y este es su trabajo. Si yo soy chiquito, no me van a poner en una silla alta, yo les explicaba la vez pasada, donde me queden los pies colgando. Si yo soy chiquito, me tienen que conseguir una silla chiquita, ¿ya? Por eso se dice que el trabajo se tiene que adaptar al hombre y no el hombre al trabajo. Los propósitos es hacer la vida apta al trabajo, hacer el trabajo inocuo para la vida, cooperar con la ciencia política a la mejor existencia de convivencia social. Este es el tema del día de hoy, el primero, ¿ya? Entonces, es importante, como yo les decía, que estos conceptos se los lleven ustedes, muchachos, para siempre, diciéndolo así, ¿ya? Esto es importante que hagan la diferencia entre lo que es la seguridad industrial y la higiene industrial, que es la medicina preventiva en una empresa y que es la medicina del trabajo, ¿ya? Por eso se mandan a hacer los chequeos médicos anuales a los trabajadores, porque después de los 40 años vienen las enfermedades crónicas, sobre todo para aquellos pacientes que no han tenido unos estilos de vida adecuados, los que fuman, los que toman con regularidad, los que no hacen ejercicio, los que tienen un índice de masa corporal alto con obesidad, y los que tienen malos estilos de vida en cuanto a la alimentación, mucha sal, mucho azúcar, mucha grasa, pocos frutas y vegetales, ya, muchos carbohidratos. Entonces son todos aquellos nos van guiando el camino para llegar a una enfermedad crónica, y con una enfermedad crónica el trabajo se puede hacer más difícil, pues si el paciente o el trabajador no tiene buenos estilos de vida. Vamos, muchachos, a caer este otro tema. Este tema es un poquito más largo. Este tema se llama las patologías de origen laboral. Por eso yo les di el esquema al inicio de la clase, porque ahora vamos a ver lo que es la parte de las enfermedades ocupacionales. Las patologías de origen laboral. Miren esta imagen. Aquí tenemos a un trabajador de oficina, en este caso, en donde el teléfono le está sonando a cada rato. La computadora, pues el brillo lo tiene al máximo a lo mejor, y él no se da cuenta. No usa lentes este señor, se está grabando la agudeza visual en cuanto hace mucho uso de los músculos oculares. Hay cansancio, esto le puede conllevar a cefaleas. Y si este señor, lo más probable es que sea hipertenso, y como es trabajo de oficina, está sedentario y no hace ejercicio, puede ser que sea hipertenso y diabético, ¿ya? Entonces aquí está sometido a bastantes factores de riesgo, el estrés, ya, mucha luz por parte de la computadora. Miren todas estas tareas que tiene pendiente, el estrés, está sofocado porque tiene que terminarlo a tiempo. Aquí está, encontré que este señor fuma. Aquí está, miren, está fumando. ¿Cuántos cigarrillos van? 1, 2, 3, 4. Miren, la libreta la tiene llena de tareas pendientes, sigue escribiendo y toma café. Entonces, miren, fuma, toma café. No sería raro porque el fin de semana se tomará su cervecita, y está sometido
8 horas de lunes a viernes, más de las 8 al mediodía los sábados, metan eso por un periodo de 4 o 3 años seguidos y más lo que le queda de vida para jubilarse. Entonces, este señor va a andar bien agravado en el sentido de que por una enfermedad crónica se le puede agravar por estas condiciones de su puesto de trabajo y al final puede terminar en una enfermedad laboral por un sedentarismo, problemas de la columna, bueno, aquí no veo, aquí está la computadora, un síndrome del túnel del carpo, problemas de tendinitis de hombro, de muñeca. Entonces miren, esta imagen habla por sí sola. Este señor está sometido a bastantes factores de riesgo, sobre todo los ergonómicos también. No le veo la silla atrás, pero si no tiene un respaldar significa que no es una silla de oficina. Quién sabe, a lo mejor está en una silla que no es de oficina y va a tener problemas también a nivel de los miembros inferiores. Mire cuántas cosas les dije solo al observar esta imagen. La definición de lo que es las enfermedades de origen laboral es todo estado patológico permanente o temporal, puede ser permanente, algo transitorio, permanente o temporal, discúlpenme, quiere decir crónico, que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña. En el medio en que se ha visto obligado a trabajar, miren esa palabra, y que ha sido determinada como tal por el gobierno nacional, es decir, que está en el listado de las enfermedades laborales. Entonces, con la imagen anterior podemos adaptarla a este concepto y vemos que todo concuerda. ¿Cuáles son las enfermedades laborales más comunes? Miren, fíjense que las más comunes son el síndrome del túnel del carpo, ya vamos a ver más adelante, si no lo han estudiado todavía, es un problema de salud que es bien doloroso a nivel de la muñeca por la compresión del nervio mediano. Ustedes ya vieron anatomía, a nivel del antebrazo se comprime ese nervio y es un dolor bastante fuerte que el paciente o el trabajador tiene que estar tomando analgésicos, tiene que estar tomando AINES antiinflamatorios que al final le van a dañar la mucosa gástrica, que al final van a hacer un antagonismo con los antihipertensivos que está tomando, van a tener un efecto anticoagulante, entonces viene una cascada, la famosa cascada terapéutica, pero eso es otro tema. Dolor a nivel lumbar o la lumbalgia, la sordera, las dolencias en el hombro, ya las tendinitis, síndrome del hombro doloroso, y los codos a nivel de hombro-codo y la inflamación del dedo pulgar. Ahí está una enfermedad que se llama la enfermedad de Kernein, que es a nivel del dedo pulgar. Los factores de riesgo ocupacional, bueno, ya lo mencionamos, ya no lo sabemos todos: físico, químico, biológico, psicosociales. Estos psicosociales, muchachos, son factores agravados, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un ambiente laboral tóxico, que le llamamos nosotros, cuando los compañeros de trabajo ahí están al acecho de todos aquellos que nos están serruchando el piso, el jefe si tiene un maltrato con sus subordinados, los problemas ergonómicos que son los que le mencionaba yo, tenemos que el trabajo se tiene que adaptar al trabajador y no a la inversa. Las enfermedades directas, como la neumoconiosis, ya del minero del carbón, el mesotelioma maligno por exposición al asbesto, la silicosis, y aquí tenemos también, lo volvemos a repetir, la asbestosis. Ya, enfermedades clasificadas por grupos y categorías. Miren esta imagen aquí, la corbata se le está quedando pegada aquí en este triturador de papel. Esto es producto de un mal proceso. Esto se convierte en un accidente laboral. Aquí tenemos los grupos: las enfermedades infecciosas, el cáncer, las enfermedades no malignas del sistema hematopoyético de la sangre, los trastornos mentales del sistema nervioso central, periférico, los problemas a nivel del ojo, del oído, las enfermedades circulatorias, todo lo que tiene que ver con cardiovascular, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, digestivo, la piel, enfermedades del sistema musculoesquelético, enfermedades del sistema genitourinario, las intoxicaciones y las enfermedades del sistema endocrino. La silicosis se produce, aquí tenemos, está relacionado con el polvo de sílice en los trabajadores de las minas, los túneles, las canteras, la galería, tallado y pulido de roca silícea. La silicoantracosis está relacionada con el polvo de carbón y el sílice. La asbestosis está relacionada con el polvo del asbesto. Aquí tenemos, miren, son una especie de canaletas aquí, debido a la extracción, preparación, manipulación de amianto o asbesto o sustancias que lo contengan.
en la fabricación o reparación de tejidos de amianto, lo que es trituración, cardado, hilado y tejido. La talcosis está relacionada con la manipulación del polvo del talco en los trabajadores de las minas de talco, en la industria textil, de la goma, en los aisladores para las bujías, en la industria farmacéutica. La siderosis está relacionada con el óxido del hierro, las enfermedades relacionadas con el polvo del óxido de bario, las relacionadas con el polvo de calcio, polvo de caliza, con el polvo de algodón, con el bagazo de la caña de azúcar en los trabajadores de la industria de la caña de azúcar y papelera. Imagínense que estamos hablando de el trabajo con caña de azúcar en los cañeros de Occidente, con enfermedades producidas relacionadas con el polvo del tabaco, con el saturnismo, miren qué importante, bien importante, extracción y tratamiento y preparación y empleo del plomo, sus minerales, aleaciones, combinaciones y todos los productos que lo contengan, las enfermedades por cadmio, el manganismo, lo relacionado con cromo y sus compuestos, enfermedades producidas por el vanadio y sus compuestos, el arsenismo, el fosforismo, las relacionadas con flúor y sus componentes, el cloro y sus componentes. Miren, la preparación del cloro, purificación de agua y desinfección. Todo esto, muchachos, es a través de exposiciones crónicas y sin la debida protección. Recuerden que en las clases pasadas hablamos de los equipos de protección personal, que determinados trabajadores no cumplen con la utilización porque les molesta, porque se sienten incómodos, porque sienten mucho calor. Entonces eso juega un papel importante también en la generación de enfermedades laborales, cuando se irrespetan las normas, las reglas, ¿ya? Eso tiene que ver también con la incidencia de enfermedades laborales. Las enfermedades producidas por radiaciones ionizantes, todo esto ya lo vimos, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, sobre todo en los técnicos de rayos X. Eso es un ejemplo, ¿ya? Que no utilizan los chalecos de plomo, sino que se confían en estar solamente detrás de la cabinita de rayos X. Ustedes que me imagino que han estado en hospitales o van a los hospitales, a la hora del rayo X, acuérdense que afuera hay una lucecita roja que se enciende para advertir o alertar a todas las personas que están afuera en el pasillo de que ahí hay un riesgo, ya hay un riesgo físico, sobre todo para las mujeres embarazadas o todos aquellos pacientes que están con enfermedades inmunosupresoras. Entonces, acuérdense que ya vimos lo de las radiaciones ionizantes. En los trabajos relacionados con la extracción y tratamiento de minerales radiactivos, en la fabricación de aparatos médicos para radioterapia, en el empleo de sustancias radioactivas y rayos X en laboratorio, fabricación de productos químicos y farmacéuticos radiactivos, en la fabricación y aplicación de productos luminiscentes o sustancias radioactivas. Entonces, muchachos, esto quiere decir que ustedes, cuando estén en el hospital y entren con un paciente a la sala de rayos X, ustedes se me tienen que poner su chaleco de plomo, se me tienen que proteger su cuello, muchachos. Casi no se ocupa el protector de cuello, solo nos conformamos con el chaleco de plomo, pero el chaleco de plomo nos llega hasta cuando nos inicia, hasta por encima del esternón, y tenemos que proteger nuestro cuello. Acuérdense que ahí tenemos la glándula tiroides y no vaya a ser, nos pueda provocar un problema después de tumoración. Siempre hay que protegerse el cuello y protegernos nosotros, ya, acompañar al paciente, porque ese es nuestro deber, pero también nosotros tenemos que protegernos. Enfermedades producidas por radiaciones infrarrojas que producen cataratas en las operaciones en las operaciones de los trabajadores sopladores de vidrio y en trabajadores de hornos y demás ocupaciones con exposición a este tipo de radiación, las radiaciones infrarrojas. Las enfermedades producidas por radiaciones ultravioletas pues nos pueden provocar conjuntivitis y lesiones de la córnea en trabajos que impliquen exposición a la luz solar excesiva. Hay que protegerse los ojos, ¿ya? Entonces, tienen que ver con problemas a nivel ocular. Miren este ojo cómo se mira enrojecido. Esto es una conjuntivitis o más que todo pareciera un hematoma subconjuntival incluso, pero imagínense todo el enrojecimiento y el daño que ocasiona para este ojo la exposición a la luz.
La sordera profesional es bien común y también una causa bastante común para solicitar pensiones de incapacidad de origen laboral a nivel cuando los trabajadores tienen problemas de hipoacusia. Ya, hay trabajadores que están jóvenes con problemas de hipoacusia, con disminución de la capacidad de la agudeza auditiva, producto de exposición a altos decibeles. Trabajadores industriales expuestos al ruido o a decibeles por encima de 85. Ya, acuérdense de los trabajadores de los aeropuertos cuando no ocupan los earplugs. Entonces, las enfermedades por vibración ya lo habíamos visto en trabajadores que ocupan herramientas portátiles y también máquinas fijas para machacar, perforar, remachar y aplanar, martillar, apuntar, prensar o por exposición a un cuerpo entero. Las enfermedades por vibración. Acuérdense también de que los conductores de las rutas de buses también están sometidos a las 8 horas a vibración, muchachos. Ellos pasan conduciendo las 8 horas, ¿ya? Y están sometidos a vibración, ¿ya? Y si por ende también si anda ese vehículo, anda mal los amortiguadores o la dirección anda un poco mal, entonces también va a agravar aún más esta exposición. El calambre ocupacional de mano o antebrazo. Miren estas trabajadoras ahí manipulando vegetales, ya trabajo con movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos, o las señoras que hacen tortillas. Esas señoras que hacen tortillas hacen trabajo repetitivo, ya, con las que están palmeando, ya. Entonces todo eso son golpecitos suaves, pero de forma repetitiva que no pueden afectar lo que son las manos, las muñecas, los antebrazos e incluso los hombros, porque esas señoras, esas trabajadoras, no echan tortillas solamente dos veces a la semana, eso lo hacen todos los días, metámosle meses, metámosle años. Entonces esas articulaciones que son sometidas a esas tensiones diariamente, bueno, se van desgastando y originando enfermedades laborales. Enfermedades por bajas temperaturas, sobre todo en los trabajadores en neveras, en los frigoríficos, los cuartos fríos y otros con temperaturas inferiores a las mínimas tolerables. Entonces ahí es donde, sobre todo en los mataderos, yo una vez fui al matadero allá en Andaime, uno de los mataderos, y miré cómo los trabajadores pues tienen que entrar a esos cuartos fríos y tienen que utilizar sus chaquetas. De lo contrario, esas temperaturas son extremas y pueden causar muchos problemas de salud. ¿Ya? Y entonces cuando llega la red la matan y después salen, se distribuyen los tipos de corte, entonces ellos los tienen que ir almacenando a los cuartos fríos. Las enfermedades por altas temperaturas superiores a las máximas toleradas, tales pueden producir, a esto le llamamos los calambres por calor, choques por calor, la hiperpirexia, insolación o el síncope por calor, no son más que los desmayos, ya que se producen por el sometimiento a altas temperaturas. Las enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con exposición a riesgos biológicos, tales como los trabajadores del campo, trabajadores del campo de la salud, trabajadores del campo de la salud, sobre todo los laboratoristas que están sometidos a su trabajo, la realización y estudio de las pruebas de orina, las pruebas de heces, las pruebas de sangre, los veterinarios, ya, los manipuladores de alimentos, de animales, cadáveres. En los hospitales, acuérdense que existe la morgue y están los recursos que se ocupan de organizar y entrega de cadáveres. Entonces esos recursos humanos están sometidos a esos riesgos, ¿ya? O residuos infecciosos, trabajos agrícolas y otros trabajos que implican un riesgo de contaminación biológica, que son los contaminantes biológicos. Las patologías causadas por el estrés laboral. Bueno, esto es muy frecuente, muchachos, doctores. Esto es muy frecuente, las patologías originadas por el estrés. Es increíble cómo el estrés puede dañarnos. ¿Se acuerdan la imagen al inicio de la clase? Ya el estrés puede dañarnos a nivel de sistema circulatorio, la presión arterial, incluso puede ser que nosotros debutemos con la diabetes, puede ser que tengamos problemas de insomnio, de cefalea,
Todo esto originado por el estrés laboral. Trabajo con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo, es decir, cuando estamos sobrecargados, sobre todo también cuando somos dos en la oficina, somos dos en el puesto de trabajo y uno se enferma y se va de subsidio y solamente queda una persona. Entonces en esta persona recae todo el trabajo que hacía la otra. Entonces en esas 8 horas tiene que cubrir el trabajo que tiene que hacer por parte de sus tareas más las tareas del otro. Esto es cuando el empleador no contrata un sustituto, entonces le recae el trabajo a los otros. Ya, entonces ahí es cuando decimos demasiado trabajo en relación con el tiempo para ejecutarlo. Para ejecutarlo es para hacerlo, para llevarlo a cabo. Trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo, imagínense. Eso sí es duro. Trabajo con técnicas de producción en masa, repetitivas o monótonas o combinadas con ritmo o control impuesto por la máquina. Porque trabajar al ritmo de la máquina no siente calor, no siente hambre, no le duele nada. Entonces el trabajador al ritmo de la máquina, que a nosotros nos da sed, nos da hambre, nos podemos marear. Ya, entonces ahí es cuando, son acciones o actividades repetitivas y monótonas, haciendo lo mismo las 8 horas. La verdad es que eso es bien difícil. ¿Ya? Trabajo por turnos nocturnos y trabajo con estresantes físicos con efectos psicosociales. Bueno, no vayamos tan largo, pues nosotros los médicos ya que hemos trabajado en las salas de emergencia sabemos que no hay hora, tenemos que hacer el turno, entramos a las 7 de la mañana y lo entregamos al día siguiente a las 7 de la mañana, o hay momentos en que no lo entregamos a las 7 de la mañana, sino que lo entregamos hasta el mediodía, o cuando yo hacía mi internado entregaba el turno hasta el día siguiente a las 3 de la tarde, y si estaba en la sala de labor y parto, en mi rotación de labor y parto, ahí pasaba, entraba a las 7 de la mañana, hacía mi turno, llegaba a las 7 de la mañana y seguía mi día normal y lo entregaba hasta en la tarde. Es decir, en el mismo lugar haciendo lo mismo, en un ambiente encerrado, más de 24 horas. Todo lo que produzca ansiedad y depresión, entonces acuérdense que les hablé de lo que es el sistema nervioso, el sistema circulatorio, que tiene que ver con los infartos y otras urgencias cardiovasculares, podemos llegar a la hipertensión. También está relacionado con una enfermedad acidopéptica o de colon irritable. La enfermedad acidopéptica o la dispepsia, cuando sentimos que de repente, le dice uno, el trabajador al doctor, siento una acidez, siento una agruras, siento la boca amarga en las mañanas y me duele la boca del estómago. Ya estamos hablando de una enfermedad acidopéptica o una dispepsia de origen tensional, o el famoso colon irritable, en donde se alternan los periodos de estreñimiento con diarrea, producto del sometimiento a estrés, a ansiedad y a depresión. Entonces lo que tenemos que curar es la causa. La causa es el puesto de trabajo, las horas de trabajo. Hay que preguntarle al paciente cuál es su ocupación, acuérdense que eso es importante, a qué se dedica, qué hace, cuántas horas trabaja. Detálleme o descríbame el proceso de su trabajo para determinar si hay tareas repetitivas o monótonas. Entonces ahí está la causa del síndrome de colon irritable que tiene el paciente, y nos las pasamos dándole bromuro diofilonio por 6 meses y el paciente nunca se cura. Pues nunca se cura porque lo estamos tratando sintomáticamente y no hacemos por no haber hecho una buena historia clínica y por no haber hecho la pregunta mágica y sencilla: ¿cuál es su ocupación? Eso es bien importante. Los síndromes por alteraciones barométricas, sobre todo en trabajadores sometidos a presiones barométricas extremas, superiores o inferiores a la normal, o los cambios bruscos de la misma. La presión barométrica, muchachos, es la fuerza que ejerce la Tierra, que es ejercida en la Tierra por el peso de la atmósfera. Varía con los patrones del clima y la geografía. Las altas elevaciones tienen menos presión debido a que simplemente tienen menos atmósfera encima de ellas. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos el ejemplo. Aquí hay menos presión barométrica, aquí hay un poquito más, y por debajo del agua hay aún más. Las elevaciones tienen menos presión, ya les dije, debido a que simplemente tienen menos atmósfera por encima de ellas. En las bajas elevaciones, por supuesto, es lo opuesto. Un cambio drástico de presión tiene ciertos factores en el cuerpo humano, como el ahogo, la fatiga, el mareo, etc. Aquí tenemos sobre todo en los trabajos en donde
son en los pescadores, sobre todo cuando pescan las langostas, que se tienen que meter a lo profundo y salen demasiado rápido a la superficie. Las enfermedades oculares, pues acuérdense de la figura que les presenté al inicio. Hay que ver cómo está el brillo de la computadora, ya cómo está la ventilación de la oficina o del puesto de trabajo, cómo está la iluminación. El proceso descrito arriba ocurre sin inconvenientes en las personas con visión normal, cuando es por falta de luz. Sin embargo, la visión puede ser defectuosa cuando la forma del ojo es irregular o cuando los rayos de luz no se centran adecuadamente en la retina. Estos defectos se conocen como errores de refracción o errores refractarios. Algunos defectos de la visión pueden ser consecuencias de diversas enfermedades oculares. ¿Ya? Entonces, las enfermedades oculares por falta de luz significa que en ese puesto de trabajo, en esa oficina, no existe buena iluminación o estamos con una lucecita que con costo nos alumbra. Las enfermedades producidas por iluminación insuficiente nos van a causar fatiga ocular o el nistagmo. El nistagmo son los movimientos horizontales o verticales del ojo ante la fijación de la mirada sobre algo. Los tipos de enfermedades, podemos ver aquí las cataratas, que son las opacidades en el cristalino, el glaucoma, que sucede cuando existe un aumento de la presión intraocular. El oftalmólogo, cada vez que nosotros vamos a chequearnos, ya por una u otra causa, siempre él acostumbra a tomarnos la presión del ojo. Ya las enfermedades con degeneración de la mácula y la famosa retinopatía diabética, que es una complicación bien común y bien seria, que se presenta en un diabético que ha estado mal cuidado, que se ha cuidado no adecuadamente. Ya vamos a tener daños a nivel de la retina, a nivel del riñón, a nivel de lo que es los vasos capilares, a nivel del corazón. Por eso la diabetes es una enfermedad en la que tenemos que tener unos estilos de vida impecables para tener una esperanza de vida mayor. El consejo para evitar estas enfermedades es la realización de un examen oftalmológico. En cuanto al monitor de su computadora, se recomienda conservar una distancia prudente entre la pantalla y los ojos, ya no estar ni muy alejado ni muy cerca. Todos esos son consejos importantes, sobre todo nosotros que dependemos totalmente en nuestro trabajo de las computadoras, desde los médicos, oficinistas. Los médicos tenemos que estar viendo la radiografía, los exámenes de laboratorio, tenemos que estar escribiendo las estadísticas de los pacientes en el sistema de computación que cada hospital tiene. La inflamación de las vainas tendinosas, esto se le llama la tenosinovitis. ¿Ya? Miren a esta persona que está escribiendo en el teclado. Para eso existe la ergonomía, en los trabajos de oficina tenemos que tener donde reposa uno la muñeca con el mouse, ¿ya? Porque eso, si no, lo contrario, vamos a ejercer una tensión continua y permanente durante las 8 horas de trabajo. Está relacionada con una sobrecarga por repetición continua de un movimiento. Esto puede provocar la inflamación del tejido que rodea el tendón. Estamos dándole clic derecho, clic izquierdo, doble clic. Mantenemos el clic izquierdo ahí presionado para agarrar el rango en una tabla en Excel. El resultado es una inflamación de la vaina del tendón. Esta lesión afecta sobre todo a personas que trabajan en la computadora diariamente. Los deportistas dependientes, camareros, peluqueros que mantienen la tijera ejerciendo presiones, y el personal de los almacenes también puede desarrollar esta lesión. Que miren las enfermedades que originan, sobre todo como lo más común, les mencionaba la tendinitis a nivel del túnel del carpo. Las precauciones para evitar la tenosinovitis, esta inflamación de la vaina del tendón se puede prevenir con sencillas medidas, puesto que la sinovitis se debe a la repetición de movimientos o una postura inadecuada de forma permanente. Ya, son recomendables las siguientes medidas de prevención, como realizar pausas. Tenemos que hacer pausas, es decir, dejar de hacer lo que estamos haciendo en determinados momentos para evitar o cesar la tensión que estamos ejerciendo con los movimientos repetitivos.
Hay que realizar pausas frecuentes cuando se llevan a cabo actividades con movimientos monótonos. Colocar una almohadilla frente al teclado del ordenador y asegurarse de que el teclado no esté inclinado. Estas dos medidas relajan la muñeca para que consigan que se permanezca recta. Realizar un calentamiento antes de realizar esfuerzos y estirar las partes del cuerpo correspondientes antes y después de las actividades. Si es posible introducir cambios en los movimientos habituales. En lo particular, pues yo hago siempre movimientos de hombro, movimientos del cuello para extensionarme, y sí tengo esa costumbre de en determinado momento levantarme de mi silla y hacer esas pausas con los ejercicios de estiramiento, sobre todo porque sí agarran dolor, agarran espasmos musculares, sobre todo a nivel de cuello y de brazo, antebrazo. La hiperlordosis, aquí tenemos, miren esta imagen de una hiperlordosis por el uso de tacones, de los tacos altos, las malas posturas sostenidas, los tacones altos, especialmente al estar sentado durante mucho tiempo frente a la computadora o al televisor, la falta de ejercicio, ya les hablé del sedentarismo, la ansiedad, las situaciones de gran tensión y las preocupaciones pueden ser algunos de los causantes de la hiperlordosis. Imagínense, una ansiedad me va a dar una hiperlordosis, ¿quién iba a creerlo? Entonces, cuando nos llega un paciente con este problema, acuérdense, muchachos, se lo voy a repetir hasta aburrirlo, pregúntenle cuál es su ocupación y sobre todo, y de ahí podemos sacar de que si esta persona está sometida a una ansiedad. Nosotros podemos tener ansiedad por problemas cotidianos de la vida, pero gracias a Dios esto pasa, nada es eterno, y entonces, pero el trabajo es algo que lo hacemos de lunes a sábado, entonces por eso es que hay que siempre preguntar la ocupación. Un aumento de la curvatura lumbar, eso es la hiperlordosis, que afecta más a las mujeres que al hombre y que en general se identifica con la típica postura de muchas vedettes de sacar cola, ¿ya? Esa es la postura de muchas vedettes o de las artistas, y exhibir los glúteos prominentes, ¿ya? Pero en determinados momentos no es que la persona quiera estarse exhibiendo, por decirlo así, sino que tiene un problema a nivel de su columna lumbar. Vamos a ver otro aspecto que está en el pensum y que es bien importante, muchachos, porque de nada sirve que yo les mencione, a ver, ¿qué es la salud ocupacional? ¿Qué estudia? Estas son las enfermedades ocupacionales y ahí nos quedamos. Esperamos, nosotros como médicos, si vamos a trabajar en una empresa o vamos a trabajar en una clínica de pacientes asegurados, ya estos pacientes asegurados todos son trabajadores, a excepción de los pacientes pensionados, que tienen un tipo de pensión diferente, por eso se les llama pensionados. Ya los pensionados no trabajan, ya trabajaron. Mientras que los pacientes asegurados, todos los pacientes asegurados están trabajando. Entonces, eso es de cajón preguntarle su ocupación. Entonces, de nada sirve esperar al paciente que llegue con una enfermedad. Nosotros tenemos que actuar también sobre el paciente sano, que nos llega por un catarro. Si el paciente nos llega por un catarro, bueno, le vamos a decir, tómese su acetaminofén, su difenhidramina, bastante agua y bastante líquidos. Es un problema viralogiano. Pero a ese paciente nosotros tenemos que evitar que se nos enferme, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud es uno de los instrumentos que utiliza la medicina del trabajo para controlar y hacer el seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población. De la población estamos hablando de los trabajadores. Si nosotros detectamos que esta paciente está trabajando en unas condiciones no adecuadas, entonces nosotros le vamos a dar seguimiento. Ya podemos hablar con su supervisor, si podemos hablar con el empleador en la oportunidad que tengamos. Podemos darle seguimiento, todavía el muchacho, este señor todavía sigue en su mismo trabajo, el proceso sigue igual o ya cambió el proceso. Bien, entonces eso es vigilancia de la salud. La salud de los trabajadores se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, óptimo, en condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Ok, entonces el reconocimiento específico y pruebas adicionales.
Se debe controlar la efectividad de la actividad preventiva que desarrolla el empresario y su centro de trabajo y su empresa. Es decir, que tenemos que controlar, tenemos que monitorear que se están haciendo las supervisiones en pro de los trabajadores y por ende en pro de la empresa. Reconocimientos específicos y pruebas adicionales. Seguimos con ese mismo tópico: controlar la efectividad de las actividades, ya lo mencionamos. Presentar propuestas de corrección y mejora de las condiciones de trabajo. Mire, señor supervisor de la comisión mixta, yo considero que este señor tiene un puesto de trabajo que no le favorece, necesito que me lo cambie o mejora los procesos dentro de ese puesto de trabajo. Eso es importante. Los estudios higiénicos de la empresa tienen como fin la medición del ruido, de los gases, los vapores, los polvos, los humos en los centros de trabajo, con el fin de conseguir un lugar laboral apropiado y que no implique graves riesgos para la salud de los trabajadores. Tenemos que, acuérdense, las condiciones de trabajo y las sensibilizaciones tienen que ver con sensibilizar a los supervisores, sensibilizar al empresario de que los trabajadores tienen que estar en condiciones óptimas para el mejor rendimiento de la empresa y el mejor estado de salud de los mismos, de los que trabajan. Las condiciones de trabajo se debe mantener una serie de normas que aseguren el cuidado de la salud de los empleados y que estos no se enfrenten a accidentes laborales, acuérdense de las maquinarias, de las herramientas. Además, las malas condiciones de trabajo suponen un aumento en los gastos de la empresa debido a los percances sufridos por los trabajadores. Por lo que les expliqué, si nos accidenta un trabajador, se va de subsidio, la productividad disminuye, no van a dejar que la productividad disminuya, tienen que pagarle horas extras a otros que hagan las mismas condiciones y que se nos fatigue más o pagar un sustituto. Pues las empresas tienen el deber de cubrir todos los gastos de la persona lastimada. Bueno, pero en este caso, si cada trabajador cotiza para su riesgo laboral, entonces a través del seguro, el seguro le va a cubrir a ese persona trabajadora que se exentó. Sin embargo, las industrias deben cumplir obligatoriamente los requerimientos mínimos de salubridad que se encuentran en la ley. Sensibilizaciones tienen que ver con en el ámbito de trabajo, tiene que ver donde desarrollamos gran parte de nuestro quehacer cotidiano. La salud en su dimensión laboral se nos antoja un requisito imprescindible. Tiene que ver con que tomen conciencia tanto los trabajadores como el empleador de que es un esfuerzo de ambos lograr el punto de equilibrio de la salud en la empresa. La rehabilitación es el proceso por el cual una empresa logra compensar con el mayor grado posible las desventajas originadas de una diferencia o una discapacidad que afectan su desempeño laboral, dificultándole o impidiéndole la integración sociolaboral mediante la constitución, el mantenimiento y la promoción de una vida productiva. La rehabilitación, estamos hablando de la rehabilitación del trabajador después de que sufrió un daño. La rehabilitación laboral se justifica cuando la persona con discapacidad enfrenta una desventaja laboral. Y tiene que ver con la readaptación y reeducación del trabajo al puesto del trabajador. La rehabilitación es cuando el trabajador, después de haber sufrido un daño, se reinserta. El objetivo final es que se reinserte a su puesto de trabajo. El objetivo final no es de que el trabajador se vaya a su casa con una pensión y permanezca discapacitado, no. El objetivo final es que después de un tratamiento médico, de rehabilitación, de fisioterapia, el trabajador se reinserte otra vez a su vida laboral y siga laborando hasta que cumpla la edad de retiro. La rehabilitación es subsecuente e incluso simultánea a la rehabilitación clínica o médico-funcional, y con esta, así como la rehabilitación social, es parte del proceso de rehabilitación integral de personas con discapacidad y minusvalía con el objetivo de su reinserción social completa. La reinserción social completa, que el trabajador se reinserte tanto a su trabajo como a la comunidad, que vuelva a platicar con sus vecinos, que vuelva a salir, que se relacione desde todos los puntos de vista. Ese es el objetivo. Esto tiene que ver con la readaptación y reeducación del trabajador al puesto de trabajo. Lo que le mencioné. La salud, bueno, ¿cómo vamos a promover? Hasta aquí nosotros ya vigilamos la situación de salud de la empresa. Les di todas las herramientas, los conceptos básicos para que ustedes sensibilizaran
a los trabajadores, al empleador, y ahora vamos a ver de qué forma nosotros vamos a promover la salud en una empresa. Eso es el objetivo de ahorita, este tema que vamos a abordar. La salud, acuérdense que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, ¿ya? Sino que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, es decir, la persona inmersa en su familia, inmersa en su comunidad, inmersa en su cuadra, ya inmersa en su puesto de trabajo, con un buen clima organizacional, llegando a un buen clima laboral. La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control de la misma, ¿ya? Proporcionar los medios necesarios para mejorar su salud, para alcanzar un estado adecuado de bienestar, ¿ya? Y ser capaces de identificar y realizar las aspiraciones que tiene todo el mundo y de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio. Qué bueno es adaptarse al medio, tener ese deseo de cambio. La salud se percibe pues no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las actitudes físicas. La salud no es solo la responsabilidad del sector de la salud, sino que va más allá de estilos de vida saludables a bienestar. Es decir, esto quiere decir que la salud no solamente es responsabilidad del médico. El médico apenas es un pequeño porcentaje que tiene responsabilidad en la salud de los trabajadores, sino va más allá del médico, va en alto porcentaje en el autocuido del paciente, tiene que ir más allá, es decir, de sensibilizar al paciente de que debe llevar una vida sana, con buenos estilos de vida. Promoción de la salud en las empresas es un proceso que utiliza diferentes estrategias para mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, buscando fomentar su calidad de vida. Esa es la promoción de la salud en las empresas. ¿Ya? Entonces, otro aspecto que es importante, muchachos, hablar es las enfermedades crónicas no transmisibles. Acuérdense de la medicina preventiva. La medicina preventiva, en la primera diapositiva que yo le presenté, la medicina preventiva que lo que hace es impedir que las enfermedades crónicas que el paciente ya trae se agraven por las condiciones de trabajo. Y las enfermedades crónicas no transmisibles de moda actualmente son los problemas cardiovasculares, como la hipertensión, los problemas endocrinos relacionados con la obesidad y el sedentarismo, y la diabetes. De ahí se viene todo lo demás. También hablamos, aparte de los problemas cardiovasculares, el cáncer, los problemas respiratorios, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes ya se las mencioné, las enfermedades hipocinéticas que están relacionadas con el sedentarismo, con la falta de ejercicio físico y el aumento en el consumo de alimentos que no favorecen al sistema circulatorio. Ya tenemos que sensibilizar, tiene que existir un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, ¿ya? No tiene vida familiar, hay personas que pasan en el trabajo hasta 9, 10 de la noche, eso es diario, pero tiene que haber un equilibrio. Entonces, tenemos que llevar a cabo la salud laboral con menos estrés. Entonces, se tiene que buscar la mejor productividad de la empresa y disminuir los gastos por medio de la reducción en la tasa de accidentalidad. Esto quiere decir que si nosotros hacemos que haya menos accidentes, el rendimiento va a ser mucho mayor en la empresa. Lo importante es crear conciencia sobre lo que es llevar una vida sana, de tal forma que esto se transmite a la familia y que nosotros creemos en nuestros hijos los buenos estilos de vida, ya no comprándole alimentos que no son sanos. La epidemiología laboral se basa en el estudio de la distribución de los casos de la enfermedad, lesión o cualquier otra característica que pueda tener relación con la salud. Vamos a ver lo que es la epidemiología a nivel laboral. Desempeña un importante papel para la prevención de los riesgos a modo de herramienta útil para analizar las condiciones de trabajo y de sus consecuencias. Aquí tenemos la parte de la planificación sanitaria. Ya, tenemos que ser buenos observadores a nivel de las empresas utilizando las herramientas que nos da la epidemiología. Y la planificación sanitaria es el proceso que determina cómo llegar a un objetivo ya formulado. Podemos diferenciar esto entre planificación y programación. La planificación es la actuación imprescindible en cualquier acción profesional. La programación está relacionada con la identificación de las metas más concretas sobre aspectos más específicos.
Estamos hablando, por ejemplo, si nosotros, una de las cosas, bueno, por ejemplo, si nosotros queremos crear conciencia en los trabajadores, eso puede ser una de nuestras metas, ya la planificamos, pero para llegar a ese objetivo tenemos que programarnos, que tenemos que organizarnos. Se caracteriza por elementos como un sentido prospectivo. ¿Qué significa esto? De que nosotros vamos a ir partiendo hacia la visión. Nuestra visión va a ser crear conciencia en los trabajadores y el empresario. Entonces vamos a ver de aquí para adelante, realizando todas las transformaciones de acuerdo a lo que nosotros vamos y queremos cambiar. Por eso tiene un sentido prospectivo. Es un proceso complejo porque intervienen muchos actores, tiene un carácter continuo y dinámico, tiene fines definidos previamente porque los definimos desde el momento que nosotros llegamos como médicos a una empresa, decimos queremos cambiar la forma de ver las cosas en cuanto a la salud de los trabajadores. Ya tiene un fin último que es la acción, una relación causal, ya vamos a ver eso después, un proceso multidisciplinario porque intervienen muchos actores en la empresa, está condicionado por el entorno sociopolítico. Los principios de la planificación sanitaria tienen que ver con la flexibilidad, con el entorno del entorno sociocultural y tecnológico, la globalidad, bajo las perspectivas amplias, interdisciplinarias e integradoras de todos los actores de una empresa, el realismo, analizar con sentido común las posibilidades de actuación y márgenes de investigación, tiene que ser participativo con todos los actores. La formalización que tiene que quedar documentado, la operatividad es que se tiene que construir con instrumentos de gestión, es decir, con instrumentos para yo realizar una encuesta de cómo el trabajador percibe a la salud o cómo el trabajador percibe la utilización de los equipos de protección personal, tengo que realizar un instrumento, pues este instrumento puede ser una encuesta. Bueno, muchachos, hemos abordado bastante elementos sobre lo que es la salud en una empresa. Hasta aquí el tema de hoy, vimos bastante contenido, entonces esto lo tenemos que hacer, tenemos que estudiarlo de una forma que se entienda, por eso es importante participar en las clases. Les voy a dejar como tarea un cuestionario de control que les va a ayudar a ver estos temas de una forma objetiva y no le tengan miedo a esto de mucho contenido, porque es meramente de comprensión. Ya, si tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Dígame. Ajá, dígame. Si el nistagmo no es una enfermedad, es un signo semiológico. Ajá, ¿cuál es tu duda? Y el oscilatorio. Lo que pasa es que tendríamos que estudiar en semiología la técnica para determinar el nistagmo, ya, porque puede ser que vos le digas al paciente, mira seguí la punta de mi dedo sin rotar la cabeza, ya. Entonces, un ejemplo te estoy dando. Entonces, el paciente no tiene que rotar la cabeza, tiene que mantener la cabeza fija y vos le decís, siga la punta de mi dedo. Entonces él tiene que seguir la punta de tu dedo con los ojos. Y entonces ahí vos vas a determinar, o con una punta de un lapicero o un lápiz, vos vas a determinar el tipo de movimiento que va a hacer el ojo respecto a lo que está quedando viendo de manera